Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar con Midas Yen. Quisiera comenzar dándole un agradecimiento a Midas por la invitación y espero que este espacio sea de gran interés para todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca del análisis avanzado de fundaciones y estructuras mixtas con Midas Yen. Mi nombre es Camilo Palacio, soy ingeniero civil de la Universidad Libre de Colombia y tengo una maestría en ingeniería sísmica en la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo más de 12 años de experiencia en análisis sísmico y diseño estructural y desde hace 6 años soy director técnico de la empresa Futurum Ingeniería. En Futurum Ingeniería nos dedicamos al análisis y diseño estructural de proyectos en concreto reforzado y acero, principalmente en Colombia. Eh, Prestamos todos los servicios de consultoría, tanto en diseño estructural como análisis sísmico, previsión estructural, vulnerabilidad estructural, etc. Para el diseño de estructuras en concreto, en acero y estructuras mixtas. Con nuestra experiencia de más de 1 millón de metros cuadrados diseñados en Colombia con Midas Gen, hoy quiero mostrarles cómo hemos aplicado Midas Gen en proyectos reales, aprovechando sus capacidades avanzadas de modelado, de análisis y de diseño. Voy a comenzar hablando acerca de 2 proyectos reales con los cuales hemos aplicado la herramienta Midas Gen. Este proyecto ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia, un proyecto que consta de 6 torres de vivienda y una torre de parqueaderos. Nosotros apoyamos todo el proceso de diseño estructural para 3 de las torres y en las otras 3 torres hicimos el proceso de revisión estructural. Para todas las estructuras del proyecto usamos la herramienta Midas Gen y nos tocó aplicar diversas herramientas avanzadas que permite la plataforma, ya que en este proyecto, por ejemplo, teníamos unas condiciones geotécnicas diferentes para cada una de las torres. Entonces, hubo que diseñar unos sistemas de fundaciones diferentes. En la imagen pueden ver una fundación superficial con losa y vigas de fundación y en las otras pueden ver un sistema ya más profundo con pilas y encepados. Este es otro proyecto real en el cual hicimos el diseño estructural y aplicamos la herramienta Midas Gen para el diseño también de estas torres. En este caso son 3 torres de vivienda y una torre de parqueaderos. El día de hoy les hablaré acerca de 2 casos reales de otros 2 proyectos en los cuales hicimos el diseño estructural en Colombia. El primero va a ser acerca de un modelado avanzado de fundaciones, en el cual hablaré un poco acerca de cómo es el modelado de las pilas con curvas PY, curvas o funciones de fuerza de formación, cuáles son las ventajas que esto tiene y aplicándolo con Midas Gen, mostrándoles cuáles son estas herramientas avanzadas que Midas permite para una facilidad en nuestros diseños. También hablar acerca de la integración entre la superestructura y las fundaciones en un solo modelo y cuáles son las ventajas que esto nos trae. En la segunda parte del webinar les mostraré un caso real de un modelado de una estructura mixta. Entonces les mostraré cómo es o cómo fue todo el proceso de integración completo entre la estructura de concreto y la estructura de acero en un mismo modelo. Cuáles son los beneficios que esto nos trajo.
Listo. Comenzaré por el primer proyecto. Entonces, un proyecto de un edificio de parqueaderos en Colombia basado en pórticos de concreto reforzado de 8 niveles. Este proyecto tuvo unas fundaciones profundas con pilas de diámetro de 1,2 metros y longitud variable, de acuerdo a las recomendaciones geotécnicas. Se tenían unas recomendaciones geotécnicas especiales según las zonas de implantación. De acuerdo a la implantación de la estructura, se generaban tres zonas diferentes y en cada una de las zonas se discretizó las capacidades admisibles según la profundidad de las pilas y las rigideces laterales no lineales por medio de curvas PY. Listo, entonces lo que normalmente se hace en la mayoría de oficinas es representar las pilas con resortes lineales de una rigidez lateral y vertical constante. Este enfoque es rápido, pero simplifica demasiado el comportamiento real del suelo. Entonces, aquí radica la diferencia principal entre este método simplificado y el método con las curvas PY, que tiene un comportamiento no lineal, lo que genera una representación más realista de esta interacción suelo-pilote, ¿no es cierto? En MIASYEN nosotros podemos ir más allá y definir estas curvas PY, que como ya lo dije, representan esa respuesta no lineal del suelo frente a cargas laterales. Esto nos permite capturar esa rigidez inicial alta que tiene el suelo y la plastificación progresiva hasta la capacidad última. Entonces aquí podemos ver pues una imagen comparativa entre un resorte simplificado y una curva PY. Pues, viéndolo entonces en esta gráfica de carga-desplazamiento. Podemos ver aquí en la parte derecha eh, cómo se ven esas curvas PY, en las que podemos ver el comportamiento no lineal, que arrancan con una rigidez muy alta y luego a medida que se va incrementando esa fuerza, la rigidez progresivamente se va plastificando hasta llegar pues a su capacidad última. Entonces con MIASYEN podemos representar de una manera muy sencilla ese comportamiento. Eh, Aquí vale aclarar un tema. Algunos se preguntarán si en el diseño estructural, tanto en Colombia como en la mayoría de países, se basan en análisis modales espectrales lineales, ya sean estáticos como la fuerza horizontal equivalente o dinámicos como los modos de vibración, pues el análisis por autovectores. ¿Para qué nos sirven usar estas curvas PY? Entonces, aunque el software eh, linealice los resortes para el análisis modal, que ahorita les voy a mostrar en MIASYEN, si nosotros ya tenemos aplicadas las curvas PY y las tenemos asignadas a los nudos de las pilas, luego cuando nosotros hacemos todo el análisis sísmico y diseño estructural, normalmente lo hacemos bajo el análisis modal espectral. El programa internamente tiene que hacer entonces una conversión de estos resortes multilineales a unos resortes lineales para que puedan hacer el desarrollo del análisis modal, ya que estamos hablando pues de un análisis lineal. Entonces convierte esa rigidez progresiva en una rigidez equivalente que la toma literalmente de esa curva real. Entonces igual viene siendo mucho más representativo que un resorte arbitrario pues que podemos meter nosotros en un análisis normal. Además, los resultados de los desplazamientos y los esfuerzos para el diseño de las pilas son más confiables.
Y si en algún momento necesitamos hacer o correr un análisis no lineal, ya sea un pushover o un time history, pues el modelo ya está preparado para eso. Entonces, eh, tenemos un abanico muy amplio de herramientas con las cuales podemos obtener del software. Otra gran ventaja que tenemos o hemos tenido con MidaGen a la hora de desarrollar nuestros proyectos ha sido esa capacidad que tiene Midas de integrar la superestructura y las fundaciones en un mismo modelo. Esto asegura que tengamos una consistencia en las cargas, en las deformaciones y en los esfuerzos, y evitando cualquier error que pueda ocurrir cuando tenemos modelos separados, entre el que nos tenemos que llevar la información de un modelo a otro. Entonces ahora les voy a mostrar, este es el proyecto del cual estaba hablando, proyecto entonces en pórticos de concreto reforzado para un edificio de parqueaderos. Entonces, como les mencionaba, teníamos diferentes zonas con características geotécnicas muy distintas y desde las recomendaciones geotécnicas se nos brindaron unas curvas PY con el comportamiento del suelo en cada una de esas zonas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aquí desde el Tree Menu podemos ver en la pestaña de Boundaries eh, la definición de estas funciones de fuerza de formación. Entonces, por un lado, vemos primero que tenemos aplicados unos apoyos infinitamente rígidos que vienen siendo ya en la base de las pilas con un apoyo en Z. Esto es en el caso de que desde el estudio de suelos no nos hayan brindado la información acerca del módulo de rigidez vertical del suelo. Si nos brindaron la información del módulo de rigidez vertical, entonces simplemente en vez de colocar un apoyo infinitamente rígido, lo que se puede colocar para tener una mejor representación es aplicar un point spring y aquí en Z, en la componente de Z, le colocamos el valor de esa rigidez que esté en el estudio de suelos. Listo. Y con respecto a las curvas PY, pues para poder representar de manera más realista el comportamiento del suelo en nuestro modelo, que tenemos integrado superestructura con fundaciones, lo que hicimos fue eso. Primero definir unas funciones de fuerza de formación, las cuales las podemos hacer desde la pestaña de Boundaries. Y aquí en el menú desplegable de los resortes puntuales vemos las funciones de fuerza de formación. Aquí ya vemos todas las que nosotros tenemos aplicadas. Nosotros las aplicamos de acuerdo a la zona. En este caso teníamos 3 zonas. Eh, aplicamos las curvas PY para las pilas de diámetro de 1.2 metros, porque por criterio diseñamos todas las pilas de 1.2 metros y lo que variamos fue la longitud, la profundidad de desplante de estas pilas. Entonces por eso vemos aquí discretizadas las curvas PY por metro, de acuerdo a la información que veíamos ahorita de las curvas PY que teníamos. Entonces aquí se le da adicionar y aquí es donde metemos nosotros la información de, de esas curvas. Voy a abrir alguna que ya tengo aquí definida. Entonces aquí ya encontramos ese comportamiento progresivo de esa rigidez del suelo. Para este caso, esta pila en la zona 1 a los 8 metros de profundidad. Entonces ingresamos acá los datos de las fuerzas, las deformaciones. En este caso tenemos fuerzas en kilonewton y deformaciones en metros. Y una vez tenemos la información, le ingresamos, le damos OK
y hacemos así con el resto. Una vez tenemos definidos todas estas funciones o curvas PY, entonces lo que hacemos es aplicarlas al modelo. Entonces lo que hacíamos era aplicarlas directamente de acuerdo a la profundidad que van teniendo las pilas. Le vamos asignando desde la pestaña de Boundaries, ya vamos a los resortes puntuales, y aquí en tipo de resorte, entonces ya no sería un resorte lineal, sino que sería un resorte multilineal. Y aquí ya encontramos todas las funciones que acabamos de generar. Pues definimos o seleccionamos a la que corresponda de acuerdo a donde vamos a asignar los resortes y la dirección. En cuanto a la dirección, entonces primero se le selecciona y se aplica el resorte en dirección principal X, se aplica, después seleccionamos de nuevo y ya lo aplicamos en dirección Y para poder aplicar resortes tanto en X como en Y o en las dos direcciones principales de la estructura. Si no estamos con una estructura que tenga sus componentes principales en X y en Y, pues lo podemos aplicar por medio del vector. Entonces iríamos al modelo y le definimos cuál es esa dirección principal, en la cual queremos que se aplique esa función de fuerza de formación. Luego que lo aplicamos, lo podemos ver aquí desde estas tablas. El programa nos muestra que por cada nudo entonces tenemos dos componentes aplicadas o dos fuerzas de formación aplicadas, dos funciones. Si nos vamos al final, vemos que para cada nudo entonces aplicamos la misma curva PY, pues la aplicamos tanto en X como en Y. Entonces desde aquí podríamos editar pues también los datos desde la tabla o reemplazando desde acá, desde nuestro modelo gráfico, por si cometimos algún error. Una vez tenemos ya definidas y asignadas todas nuestras curvas PY, ya el programa está listo para hacer todo su análisis. De pronto, otro dato por mencionar en este modelo, otra cosa que tuvimos en cuenta, fue que modelamos claramente las vigas de fundación, pero les aplicamos unos offsets que tenemos acá. En la parte izquierda podemos ver, tenemos el beam end release, le hicimos un release a momento, lo display, muestra aquí todas las vigas de fundación, les aplicamos entonces el release para que no tomaran momento. Esto es porque la concepción de estas vigas de fundación son simplemente unas vigas que le dan amarre sísmico a la fundación como tal, a las pilas. Entonces, ya ahorita entramos a ver en el diseño de las vigas, cuál es ese diseño a flexión y acortante que nos genera. Y ya por aparte, de acuerdo pues a la normativa sísmica que ustedes estén usando, si por ejemplo hablamos de la normativa colombiana, pues ya tenemos que entrar a revisar también o a diseñar esas vigas de amarre para garantizar ese amarre sísmico pues, ante un evento sísmico, que sí tengan un amarre correcto con las pilas, diseñarlas para que tomen, para que el refuerzo de esas vigas tomen un porcentaje de la capacidad o de la carga axial máxima que bajan por esas columnas. Listo, entonces aquí vuelvo a correr el modelo y ya una vez se corre ya podemos empezar a tener todos los resultados de fuerzas o deformaciones de esa integración, tanto de las pilas o de las fundaciones con la superestructura. Otra herramienta de medidas que usamos aquí fue que hicimos aquí en la parte izquierda,
tenemos definidos unos refuerzos para las vigas de fundación y para las pilas. Entonces, si vamos aquí a las vigas de fundación, nosotros esta herramienta la encontramos también aquí desde la pestaña de diseño, en diseño de concreto, y aquí. Si nosotros no queremos que el programa nos entregue unos resultados de diseño, sino que haga un diseño, pero con las condiciones de refuerzo que nosotros le demos, lo encontramos desde esta parte. Entonces, si vamos por ejemplo a las vigas, aquí vemos que las vigas de fundación, aquí ya nos indica que ya tenemos un refuerzo definido. Si ustedes lo quisieran hacer con otros elementos, pues simplemente uno le da aquí crear subsección, ya le define uno qué elementos y que a esos elementos les aplique entonces estas condiciones de refuerzo. Entonces a las vigas de fundación le generamos un refuerzo base superior, un refuerzo base inferior y unos estribos. De acuerdo, queríamos revisar si con las cuantías mínimas de diseño por retracción y temperatura, si estas vigas de amarre eran suficientes. Una vez lo aplicamos, ya podríamos entrar a revisar ese diseño desde la pestaña de diseño, diseño de concreto, pero ya sería en la parte de check. Entonces le damos que nos haga un chequeo de esas vigas. Dejamos que el programa corra y ya nos muestra los resultados. Aquí voy a dejar el resultado crítico como por mostrarlo de manera muy sencilla. ¿Cuáles son esos resultados que estamos obteniendo para ese detallado refuerzo que le definimos al programa? En este caso con 3 barras número 5 arriba, 3 número 5 abajo y estribos número 3 de 2 ramas separados cada 15 centímetros. El programa nos arroja todos los resultados a flexión, a cortante y de deflexiones a corto plazo y a largo plazo. Lo mismo podemos hacer con las pilas. Aquí les había mencionado que tenía definidas un criterio de refuerzo para las pilas. Como sabemos que las pilas normalmente se detallan con unas cuantías de refuerzo mucho menores a las requeridas para las columnas o para la superestructura. Ya no hablamos pues de un 1%, sino de la mitad, por ejemplo. Entonces venimos acá y le definimos al programa con qué queremos que nos revise el diseño de esas pilas. Le damos el refuerzo principal vertical y también con los estribos. Una vez le definimos estas propiedades, le damos a aplicar y ya podemos volver y revisar el diseño de esas pilas, en este caso aquí en chequeo de columnas. Entonces, como habíamos mencionado, una de las ventajas más grandes de haber aplicado las curvas Pelle es que así el programa para el análisis modal espectral haga una conversión de esas rigideces, considere ya una rigidez aproximada de acuerdo, la está haciendo de acuerdo a esas curvas Pelle. Entonces viene siendo un análisis pues mucho más realista. Y en cuanto a los resultados que el programa está obteniendo de esas deformaciones y esas fuerzas de cada una de las pilas, pues vamos a tener entonces unos resultados mucho más confiables que si aplicáramos un valor de rigidez, módulo de rigidez arbitrario, pues un mucho más aproximado. Listo, una vez el programa ya corre todo su análisis, ya podemos ver los resultados del diseño de las pilas bajo esas condiciones de detallamiento de refuerzo. Ya nos va a entregar todo el diseño a flexo compresión y el diseño acortante de esas pilas.
Entonces, esto era como lo principal que quería mostrarles acerca de este proyecto, de cómo fue todo el proceso de asignación y definición de estas curvas, fuerza de formación, para reflejar comportamiento más realista del suelo en esta estructura, considerando entonces tanto la superestructura como las fundaciones. Y al tener entonces integrado en un solo modelo toda la estructura completa, pues también es de gran ayuda, de gran aporte para entender cuál es el comportamiento real o esos esfuerzos y esas deformaciones reales que van a sufrir las pilas, que si lo tuviéramos por separado en otro modelo, aparte solamente las fundaciones y nos importamos las cargas, las reacciones del otro modelo. Aquí tenemos un comportamiento global de toda la estructura. Entonces, en este proyecto en específico, ¿qué fue lo que nos aportó Midas-Yen al haber podido incorporar esas curvas PY para simular entonces la respuesta del suelo con mayor fidelidad, evitar unos desplazamientos o esfuerzos subestimados o sobreestimados si hubiéramos aplicado una rigidez arbitraria o muy aproximada y un diseño más seguro y optimizado, especialmente en cimentaciones profundas? Bueno, ahora llegamos a la segunda parte de la presentación. Aquí les quiero hablar acerca de otro proyecto también diseñado en Colombia, en Medellín. Este es un proyecto de un edificio residencial en pórticos de concreto reforzado también. Este es un edificio de 15 niveles. Entre los desafíos principales que encontramos con este edificio, el principal es que se tenía una arquitectura compleja, con una geometría compleja, por tener unas luces entre columnas grandes, aproximadamente luces de 8 metros entre columnas, eh, y algunos niveles con doble altura. Teníamos unas alturas de entrepiso de 5 metros en los niveles superiores, como se puede ver pues en la imagen. Esos niveles superiores ya eran unos niveles con unas alturas de entrepiso muy elevadas y se tenían unos mezanines en esos niveles. Entonces, eh, la, la solución estructural que le encontramos a esto fue hacer esos mezanines en estructura metálica. Entonces, ¿qué ventajas tuvimos de integración con Midas-Yen? Que pudimos tener en un mismo modelo la integración entre toda la estructura de concreto reforzado, toda la estructura que hacía parte del sistema de resistencia sísmica e incluirle también la estructura metálica de esos mezanines en esos niveles para poder evaluar cómo era la interacción real entre sí de todos los elementos. Que obviamente no es lo mismo haber diseñado la estructura de concreto solamente y después aparte en otro modelo, o ya sea en otro modelo o a mano, haber hecho el diseño de esos mezanines metálicos. Eh, Otra ventaja es que también nos permitió tener en un solo modelo una consistencia tanto en cargas como deformaciones de acuerdo a las rigideces reales. Entonces, eh, para el sistema de resistencia sísmica, que son los pórticos de concreto reforzado, eh, una opción era simplemente en los niveles de los mezanín haber aplicado unas cargas verticales equivalentes de acuerdo al peso de esos mezanín. Pero claramente cuando hicimos todo este análisis, incluyendo los mezanín metálicos, esto nos ayuda a tener realmente también esas rigideces en función, de acuerdo a los materiales
y a las secciones de esos perfiles metálicos y cómo interactuaban ya en un análisis modal espectral, cómo se nos convertía eso entonces en cargas y en deformaciones a la estructura principal. Entonces fue muy importante también haber podido tener esta integración para los resultados que obtuvimos del proyecto. Entonces también nos permite tener una optimización y una eficiencia en el diseño, de no subestimar o sobreestimar cargas, sino que tener eh, estos datos de entrada ya mucho más reales. Y lo mismo ocurrió con el diseño de los mezanín metálicos. No es lo mismo haber diseñado pues por aparte estos mezanín metálicos simplemente bajo unas cargas verticales, por decir, por la asunción de que o la suposición de que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, entonces que en teoría solamente teníamos que diseñarlos bajo cargas verticales, sino que al poder tener em, integrado en un solo modelo, podíamos ver realmente cuáles son los esfuerzos que nos estaba generando de acuerdo a las condiciones sísmicas laterales, los esfuerzos laterales que se nos estaban generando adicionales en toda esa estructura de mezanín metálico, eh, de acuerdo a esas diferencias relativas de piso que teníamos entre las derivas pues de cada piso. Eso también nos afectaba a las condiciones reales de esfuerzos y deformaciones en esos mezanín metálicos. Listo. Ahorita les voy a mostrar el modelo real que hicimos en MiasGen. Entonces, este es el modelo nuestro de MiasGen. Como pueden ver, es una estructura en pórticos de concreto reforzado. Ya les conté acerca de los desafíos principales que tuvimos. También otro desafío fue eh, los cambios en altura, pues en las diferencias en planta que teníamos, lo cual nos generaba pues unas irregularidades tanto en planta como en altura, que, que con el MIAS pues también pudimos resolverlo de manera muy óptima y eficiente. Aquí podemos notar en estos niveles superiores esas alturas de entrepiso de 5 metros y cómo fueron proyectados los mezanín con unas vigas principales en las fachadas y a unas vigas secundarias con unas columnas metálicas para poder apoyar esos elementos. Entonces aquí es muy claro, era muy claro el poder tener considerado como teníamos estas columnas metálicas que se apoyaban en el piso inferior y en el nivel superior, generando pues un apoyo lateral, eh, cómo era la interacción del sistema de resistencia sísmica principal o esas diferencias, desplazamientos relativos entre un nivel y otro nivel, eso era cómo se nos veía reflejado en fuerzas y deformaciones para nuestros niveles de mezanín. Entonces, aplicamos nosotros las, las secciones metálicas, los materiales también de acero, como nos lo permite MiasGen. En este caso, los elementos metálicos son unos elementos tubulares, huecos, perfil PT con un material ASTM a 500 grados 50. Fue lo que le definimos al programa. También le definimos unos, unos releases, unos beam end releases para hacerles la liberación a momentos en los apoyos para que no se vincularan al sistema de resistencia sísmica, no tuvieran pues participación dentro del sistema de resistencia sísmica, sino que simplemente eh, se pudieran considerar
tanto su geometría para temas de rigideces reales y poder cargar la estructura de los mezanín y ver cómo era ese comportamiento entre ambos. Eh, entonces, como ya lo mencioné, esto nos generó una consistencia en el cálculo de las cargas, una reducción de errores al tener que de pronto llevarse resultados de un modelo a otro y una optimización del diseño por lo mismo, porque ya si teníamos un análisis sísmico más realista de toda la estructura, además de poder ver cuál era ese comportamiento global, real, en modos de vibración de toda la estructura, al poder tener vinculada la parte metálica. Pues ya teniéndola así vinculada, pues, eh, pudimos encontrar todos los resultados de fuerzas, deformaciones, etcétera, y hacer todo el diseño como tal de la estructura. Entonces, como bien ya saben, el MIDAS también permite hacer un diseño para todos los elementos metálicos basados pues, en el ISC. Si necesitamos hacer un diseño sísmico bajo lo que tuviera en cuenta todos los criterios sísmicos, si es zona intermedia, zona especial, zona ordinaria, etcétera, pues todo esto lo pudimos también revisar, todos esos criterios sísmicos. ¿Qué más les puedo contar acerca de este modelo? En cuanto a la definición de los niveles, por ejemplo, tenemos que solamente se definen realmente los niveles de piso principales, los que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Estos otros niveles, entonces no se consideran como un nivel de piso o no se considera como tal como un diafragma de piso dentro del análisis. Entonces, luego a las columnas tenemos que aplicarles dentro de la condición de diseño eh, que las diseñe como un elemento completo pues, realmente entre los niveles de piso estructurales para que no fuera a considerar una longitud efectiva mucho más corta o que pensara que estos niveles de mezanín metálicos fueran un nivel como tal, un nivel de entrepiso del sistema de resistencia sísmica con un diafragma de piso como tal. Entonces, pues Midas nos presentó o nos mostró todas las herramientas como tal con las cuales podíamos em, abordar este proyecto en puntual de este edificio con estas condiciones y poder tener todos estos resultados y todas estas ventajas. Bueno, y los proyectos que les mostré hoy demuestran que, además de cumplir con lo que exige la normativa, es posible dar un paso más allá en el análisis estructural utilizando estas herramientas de Midas-Yen. Por ejemplo, el uso de las curvas PY en fundaciones profundas y el modelado de estructuras mixtas e integrando ya sea la superestructura con fundaciones o integrando la superestructura con distintos sistemas, en este caso el del segundo proyecto que les mostré, una estructura en pórticos de concreto con estos mezanines en estructura metálica, pues son ejemplos claros de cómo este software nos ha permitido a nosotros diseñar con mayor confianza, y no solo con mayor confianza, sino con mayor eficiencia nuestros proyectos. Eh, por resumir ya un poquito, ya para ir cerrando, de los beneficios claves que nosotros en nuestros proyectos a lo largo de estos 6 años en Futuro en Ingeniería hemos
hemos aprovechado ha sido para el diseño de las fundaciones, la interacción suelo-estructura mediante las curvas PY para un modelado más realista, como ya lo mencioné. O también en ciertos casos, ciertos proyectos con condiciones que se consideran ya como unos proyectos de gran altura, hemos tenido que entrar ya como tal a hacer una interacción sobre la estructura para ver cómo afecta realmente la rigidez progresiva de esa plastificación del suelo dentro del diseño de la superestructura. Entonces, poder ya entrar a mirar qué diferencias hay respecto a un modelo que es solamente la superestructura con apoyos infinitamente rígidos en la base. El Midas también permite tener un análisis de interacción suelo-estructura muy completo. Y aún así, cuando ya se, se llegan a análisis no lineales como pushover o time history, pues Midas ahí sí que más eh, tiene sus herramientas pues y sus ventajas y beneficios. Lo otro que ya hablé fue poder integrar en un solo modelo toda la superestructura de las fundaciones y las fundaciones en conjunto para poder obtener comportamiento global en conjunto y tener un análisis mucho más realista. Aplica lo mismo para las estructuras mixtas, como se lo mostré en el segundo ejemplo, integrando el concreto y acero en un solo modelo, sin que el uno perjudique al otro para temas de análisis sísmico ni de criterios sísmicos como tal. Esto nos permite también tener una precisión en las cargas y en las deformaciones de acuerdo a las rigideces reales que tienen los elementos que estamos modelando y evitar tener unas aproximaciones que nos conducen a tener unos resultados normalmente sobreestimados o un poco conservadores. Por eso es que hablaba que con MIDAS hemos podido tener nosotros unos resultados más óptimos y más eficientes. Cuando hablo pues de eficientes porque podemos tener un flujo de trabajo en el cual podemos reducir los tiempos en estas iteraciones y ajustes al estar trabajando nosotros desde un mismo modelo y no tener que entonces tener modelos independientes y llevarnos a exportar cargas, después importar cargas en el otro, sino como tenemos todo en uno solo, pues se nos traduce en una reducción de tiempos y resultados confiables para el diseño sísmico, que como ya lo mencioné, pues, se puede considerar esa respuesta global conjunta, por lo cual nos genera ese resultado más confiable, evitando tener aproximaciones conservadoras en muchos de los casos. Ahora bien, antes de cerrar, quiero contarles que en Futuro en mi Ingeniería estamos a la orden para acompañarlos en sus proyectos. Si en algún momento necesitan apoyo, ya sea en análisis o diseño estructural, será un placer trabajar con ustedes y poner a su servicio la experiencia de nuestro equipo. Quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Espero que haya sido un espacio que les haya aportado a ustedes y haya sido de gran interés. Em, Ahora es el momento de responder a las dudas o inquietudes que ustedes hayan tenido durante el transcurso del webinar. Y por aquí entonces les dejo nuestro contacto. Ya saben que nos pueden escribir para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Bueno, comenzaré por acá a responder las inquietudes que fueron plasmando durante el webinar.
Voy a leer la primera. Si no se asigna la condición de borde al final del pilote, ¿qué tanto difieren mis resultados? Bueno, esto va cuando yo mencionaba, cuando definíamos la curva PY, pues ella nos aplica en los nudos de la pila unos resortes multilineales en X y en Y, pero a la vez el programa internamente también aplica proporcionalmente un resorte lineal en Z, que ya yo después mencionaba que si se tenía la información desde el estudio de suelos de cuál era la capacidad por punta o la reacción vertical de los pilotes, pues podíamos descartar ese cálculo que había hecho para la componente en Z mías y podíamos nosotros aplicar directamente ese resorte en Z en la punta de la pila como un point support, un point spring, perdón, en Z. O que si no, podríamos aplicar un apoyo pues infinitamente rígido en Z. Después nos preguntan, ¿por qué utilizar la opción de Point Spring y no la opción de Pile Spring? Bueno, esta es una buena pregunta. Midas también tiene la herramienta de Pile Spring. Es que directamente, si vamos a esta herramienta, pues el programa nos hace una serie de preguntas como el diámetro cuál es el diámetro de la pila, cuáles ciertas capacidades o ciertas rigideces del suelo, el ángulo de fricción, etcétera. Y con estos datos el programa calcula, eh, calcula unas curvas PY. El programa desde este módulo calcula unas curvas PY, pero las calcula más aproximadas, pues de acuerdo a los datos que nosotros le estamos ingresando ahí al programa. Pero si desde el estudio de suelos ya nosotros tenemos las curvas PY, pues ya vienen de un análisis mucho más detallado desde la parte de geotecnia, desde sus modelos de elementos finitos, los cuales ya corrieron y nos están entregando esa información, la cual es, como digo, mucho más fiel o más realista. Entonces, si desde el estudio de suelos no nos están dando esas curvas PY, pues lo podremos aplicar en el programa desde la herramienta de Pile Springs, que entonces el programa ya nos va a hacer una aproximación a esas curvas PY. Entonces no van a ser tan reales como las que nos daría pues el geotecnista. Luego nos preguntan, en el modelamiento de vigas de fundación, ¿qué implicaciones y diferencias hay entre modelarlas articuladas versus a momento? Bueno, esto depende específicamente de cómo se está abordando el diseño de la estructura. Si queremos que estas vigas de fundación ayuden a darle rigidez y a tomar parte de los momentos que llegan a la fundación, o si simplemente las queremos como unas vigas de amarre. En este caso, para este proyecto de pilas, normalmente siempre trabajamos es que las vigas de fundación no aporten ninguna rigidez a flexión, sino que son unas vigas de amarre que simplemente se colocan para, como bien su nombre lo dice, para amarrar sísmicamente la estructura pues, ante un evento sísmico. Entonces simplemente la idea es que simplemente cojan esas tracciones para que puedan confinar las pilas. Pero si tenemos una estructura con un sistema de fundación, por ejemplo, en zapatas, y no queremos que las zapatas pues, nos den unas dimensiones tan grandes para no diseñarlas pues, completamente a momento, en ese caso sí nos viene bien diseñar las vigas de fundación que ayuden pues, con esos momentos flectores que llegan a la base de la estructura. Entonces, en ese caso, pues sí puede venir bien diseñar esas vigas de fundación eh, empotradas a momento.
Luego nos preguntan, ¿para la verificación de derivas se utiliza el modelo completo con las fundaciones o se hace un modelo aparte con apoyos empotrados? Bueno, sí, siempre lo normal para trabajar es trabajar con un modelo, primero con un modelo solamente de la superestructura con apoyos infinitamente rígidos en la base. Y sobre este modelo, pues las normas sísmicas nos permiten que podemos hacer todos los chequeos de derivas. Entonces se hace desde el modelo que está todo empotrado en la base. Ya luego con el modelo que tenemos así integrado con las fundaciones, pues ya sí podemos revisar de nuevo cuál es ese comportamiento en conjunto que tiene la estructura. Nos preguntan, en el estudio de la cimentación con las curvas PY, ¿cuentan con algún ejemplo de validación de los resultados obtenidos con el programa? Eh, no, no tenemos algún ejemplo como tal de validación, pero siempre lo que hemos hecho en estos proyectos en los cuales desde el estudio geotécnico nos han compartido las curvas PY, lo que hacemos es luego comparar los resultados en deformaciones que obtenemos nosotros de toda la estructura en conjunto con las cimentaciones y ver cuáles son esas deformaciones a nivel de cimentaciones, deformaciones laterales y asentamientos verticales, y los comparamos con los que están reportando en los análisis hechos en los modelos geotécnicos y ver que estemos obteniendo unos resultados similares en los mismos órdenes de magnitud para verificar que el análisis que nosotros hicimos y la manera en la que ingresamos pues, la información sí sea coherente también con los resultados obtenidos desde el área de geotecnia. Nos preguntan, ¿es válido aplicar los resortes en las pilas por medio de la función de Pile Spring Supports? Sí, entonces, como mencionaba ahorita, sí es válido, pero esto lo hacemos cuando de entrada nosotros desde la información de geotecnia no nos están suministrando las curvas PY. Entonces, si no nos las están suministrando, entonces ya venimos nosotros y aplicamos esta herramienta con Pile Spring, que entonces lo que hace el programa es nos pregunta unos datos básicos, los que dije ahorita de la rigidez del suelo, el ángulo de fricción, diámetro de la pila, etcétera. Y ya con estos datos el programa calcula internamente, por decirlo así, unas funciones fuerza de formación y se las aplica a los nudos. Pero esto ya lo tendríamos que ir haciendo nosotros discretizado en profundidad de las pilas, ir aplicándoselo a cada nivel de profundidad pues, de la pila, porque los datos obviamente van cambiando a medida que va avanzando la profundidad de la pila. Nos preguntan, ¿los pisos intermedios mezanines los definiste como un store independiente si tiene losa propia o diafragma rígido, aunque su altura sea menor que la de los demás niveles? Ah, bueno, no, como lo alcancé a comentar al final en la presentación, en ese proyecto esos niveles de mezanín no fueron definidos entonces como un nivel de piso, para que no el programa no pensara que eso iba a ser un nivel con un diafragma rígido, nivel de piso. Pero luego entonces en las columnas sí están divididas en, en esa parte intermedia, entre los pisos intermedios, entonces hay que decirle al programa que haga el diseño considerando la longitud efectiva completa realmente entre los niveles estructurales y que ya el programa simplemente coja todas esas cargas y esa rigidez que hay de la estructura metálica y haga una distribución a los elementos verticales.
Nos preguntan si el estudio de suelos me indica que la pila o el pilote tiene resistencia por punta, debería aplicar un apoyo en la punta de la pila o pilote con restricción en Z. Bueno, sí, esta pregunta va muy similar a la primera que respondía. Que aplicar entonces las curvas PY o ya sea desde la función de Pile Spring Support, el programa también calcula una componente o un resorte lineal en Z. Entonces nosotros podemos dejar el que el programa calcula, o si nos están dando uno desde geotecnia, pues eliminamos esos verticales y ya nosotros en la base de la pila le aplicamos ese point spring en Z, como lo mencioné en la presentación, o si en el caso que nos estén dando pues ese módulo de rigidez vertical. Si no es así, pues podemos por simplificar ahí el cálculo, colocar un soporte en Z, en la componente en Z. Nos preguntan, el cabezal de pilotes no se modela. No, en este caso, en este proyecto, las pilas como tal llegaban de ese mismo diámetro y de esa misma forma circular hasta el nivel del primer piso y ahí se conectaba con las vigas de fundación. Entonces, en este caso, no teníamos unos cabezales con una forma rectangular, por ejemplo, como si podemos tener en otros proyectos que no tenemos las pilas, sino que ya tenemos son unos pilotes, un grupo de pilotes que lo necesitamos unir o darle pues un amarre en la cabeza por medio de ese encepado. En ese caso, sí se puede hacer también con midas. Se tiene el grupo de pilotes modelado de la misma manera que ya vimos en el ejemplo de hoy y ya le definimos por medio de un mallado, un mesh en elementos finitos, generamos la malla del encepado, un elemento 2D, y desde estos elementos que definimos ya podemos revisar todos los esfuerzos, podemos revisar esfuerzos flectores, cortantes, podemos revisar también toda la parte de diseño, se puede revisar con midas el diseño a flexión de ese encepado, el diseño a cortante, también el programa puede revisar el funcionamiento, etcétera. Entonces, sí, el MIAS permite hacer toda la modelación del cabezal o de los encepados cuando aplique. Bueno, por aquí nos preguntan que la presentación era que entendió que la presentación era a las 6 de la tarde, pero de que se está terminando. ¿Cómo lo puede ver? Bueno, les comento que la presentación va a quedar grabada y ustedes van a tener acceso a ella, entonces van a poder repetirla nuevamente y salir de dudas de pronto y volver a revisar temas que no hayan sido claros. Listo, nos preguntan por acá que por qué no se podría calcular las derivas de la estructura con el modelo con pilas. No es decir, o sea, sí lo podríamos hacer también si queremos hacer ya todo si estamos haciendo ya un análisis completo de interacción sobre la estructura con las rigideces del suelo ya que nos comparta el geotecnista ya para condiciones últimas o condiciones de sismo, ya podemos tener realmente entonces la rigidez que va a tener el suelo integrada con toda la estructura. Entonces sí podríamos pues en ese caso revisar también el tema de derivas, pues el programa nos va a calcular todas las derivas. Lo que hay que tener ahí en cuenta con los niveles de piso es que solamente los tenemos que definir pues que el primer piso o nivel 1 va a ser el nivel donde empieza la superestructura.
De ahí hacia arriba han definido los niveles de piso y de ahí hacia abajo no definimos ningún nivel. Todas esas discretizaciones o esas divisiones que le hacemos a las pilas no se las consideramos al programa como niveles de piso. Entonces ya cuando a calcular las derivas, pues las va a calcular simplemente desde el nivel real donde empiezan las superestructuras hacia arriba. Pero si el programa sí puede, en ese caso, darnos los resultados. Y la última pregunta que tenemos por acá, se puede definir nivel cero, es decir, si hay sótanos, que la masa de estos no se acelere y afecte el análisis sísmico. Sí, esto también se puede hacer. Nosotros lo usamos en muchos de los proyectos que tenemos nosotros, ya que, como lo mencionas ahí, en muchos proyectos se tienen sótanos. Entonces, cuando tenemos sótanos que están completamente enterrados, es claro que no tenemos que aplicar las fuerzas sísmicas laterales desde la base, sino realmente desde donde ya empieza la superestructura, desde donde ya empezamos del nivel de suelo hacia arriba. Entonces, en el programa eso lo podemos hacer también muy sencillo desde la pestaña de estructura. Ahí desde la parte donde se definen los niveles de piso, también desde ahí definimos y le decimos al programa que cuál es el nivel de suelo que él debe tomar. Entonces se le activa la casilla y él le pregunta a uno la elevación en Z. Entonces esa elevación o ese nivel en Z que nosotros le demos, el programa desde ahí es donde va a aplicar las fuerzas sísmicas para todo el análisis sísmico, ya sea con fuerza horizontal equivalente o con el análisis modal espectral. Y él también nos permite, cuando activamos esa opción, nos permite definirle si queremos que considere o que no considere las cargas que hay hacia abajo de ese nivel que le estamos definiendo, que él no las considere para ese análisis espectral. Bueno, eh, ya no tenemos más preguntas. Ya saben que pueden entonces volver a revisar la grabación del webinar y cualquier otra inquietud adicional que vayan teniendo más adelante. Ya tienen el contacto mío, ya tienen de todas las personas de mías y ya estamos a la orden pues para resolverles sus inquietudes. Entonces espero que haya sido de agrado este webinar para todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.